Estudios en Demonología Sanfi Capítulo 3. Origen y procedencia de los demonios, estudio no. 3 de la de Demonología, el primer librillo de nuestra serie puso el fundamento para nuestro estudio en demonología, al revelar la existencia de este reino invisible, espíritus compuestos por Lucifer, el príncipe de los demonios y sus espíritus demoníacos, como se nos revela en Efesios 6:12 de la mañana. También aprendimos cuál era la morada de este reino demoníaco. Efesios 6:12 de la mañana dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Aprendimos dónde están los lugares, altos, o celestes. Estos lugares son las esferas invisibles y espiritual que nos rodea. Aprendimos de Efesios 2:2 que la Biblia habla del príncipe de la potestad del aire. Eso es que existen poderes en el mismo aire alrededor nuestro. Ahí es donde los espíritus demoníacos tienen su morada, en la esfera espiritual, el mismo aire a nuestro alrededor. Obtuvimos una idea por medio de la evidencia que nos dan las escrituras, de la gran cantidad de espíritus demoníacos que existen en este reino. Continuaremos estudiando la procedencia y el origen del reino demoníaco. ¿De dónde proceden los espíritus demoníacos? ¿Por qué son espíritus demoníacos? La Biblia nos revela muy claramente. Nos revela que los espíritus demoníacos eran una vez ángeles santos. En Apocalipsis capítulo 12, leemos que cuando Lucifer, o Satanás, el cual es el príncipe de los diablos, era un arcángel, se rebeló contra Dios, y persuadió a 1/3 de los ángeles del cielo a que se rebelasen con él. En el libro de Judas en la Biblia, versículo 6, leemos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones, cadenas, eternas para el juicio del gran día. Estas declaraciones verdaderas de las Escrituras nos revelan la procedencia y el origen de los espíritus demoníacos y por qué son espíritus demoníacos. Para comprender plenamente estas Escrituras, primeramente, necesitamos comprender en qué consistió la rebelión de Lucifer contra Dios. ¿Qué tipo de rebelión fue? Cuando pensamos en el término o palabra, rebelión, o revolución, aquí sobre la tierra, en una esfera física, pensamos en un ser físico reuniendo un ejército de hombres, otros seres físicos, y marchando contra un rey físico o un gobierno físico. Si no tenemos cuidado, cuando pensamos acerca de la rebelión de Lucifer contra Dios, también obtendremos una imagen mental. Pero esto es un error. En primer lugar, ya hemos aprendido en nuestro estudio anterior acerca de los lugares celestiales, que Dios no es un ser físico. Dios no existe en forma física. Él es espíritu omnipresente que llena todo el universo. Los científicos nos dicen que hay más mundos, fuera de nuestro planeta, que todos los granos de arena individuales sobre todas las playas de la Tierra. Y por lo tanto, no podemos meter a Dios en una forma física. Él es demasiado grande para eso. De manera que tampoco podemos pensar en Lucifer marchando contra él para derrocarle en ningún sitio con un ejército de seres físicos. No es lo que constituyó la rebelión de Lucifer contra Dios. Nadie se rebeló en el comienzo, antes de que fuera el mundo. Él se rebeló contra el propósito y el plan de Dios para su existencia. Dios le había creado para hacer un arcángel en su sistema celestial para tener una cierta autoridad y poder sobre el resto del sistema celestial de Dios. Pero Lucifer deseó poseer mayor autoridad y soberanía sobre la creación de Dios. Él comenzó a procurar cumplir estos deseos, tomando autoridad y gobierno sobre el resto de la creación de Dios, deseando tener toda autoridad, aquel lugar que está reservado para Jesús únicamente. Cuando él buscó cumplir este deseo, él se estaba rebelando contra el plan de Dios para su existencia. Es en este sentido que se rebeló contra Dios. La única manera en que alguien puede rebelarse contra Dios es rebelándose contra su plan y propósito para su existencia o para su vida. Esta es la forma en que los seres humanos están en rebelión con Dios. Dios tiene un plan definido para cada una de nuestras vidas. Pero tan a menudo, en los albores de la vida, en vez de esperar y buscar el plan de Dios para nuestra vida y existencia, para poder caminar en él, comenzamos a tener aspiraciones y deseos propios. Yo quiero ser un hombre de negocios y casarme con esta mujer. Yo quiero casarme con aquel hombre.
A medida que comenzamos a procurar cumplir estas aspiraciones y deseos, y lo hacemos, estamos en rebelión directa contra el propósito y plan de Dios para nuestras vidas. Esto solo conduce a desdichas y frustraciones, hasta que algún día volvemos a Jesús y dejamos que Él comience a guiarnos una vez más al plan de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que ocurrió con Lucifer. Él se rebeló contra el plan de Dios para su existencia. Ya hemos dicho que esta es la única manera en que alguien puede rebelarse contra Dios. No se puede dañar la persona de Dios. No se puede hacer nada contra Él personalmente. Él permanece en omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Él es todopoderoso, y nadie puede aún rayar su armadura de protección para dañarle. En ninguna manera podemos dañar a Dios personalmente. Solo podemos dañar a Dios dañando al resto de su creación. Esto es lo que hizo Lucifer. No podemos servir a Dios personalmente. No podemos hacer nada por Él personalmente. Él no necesita nada de nosotros. Su palabra dice, el cielo es mi trono, y la tierra es mi estrado. ¿Dónde está la casa que me edificaréis? ¿Y dónde está mi reposo? En una ocasión David o Salomón pensó que podría edificarle una casa, y Dios le habló esto. Nuevamente repetimos, no podemos hacer nada por o contra Él personalmente, únicamente podemos dañarle dañando a su pueblo, y el resto de su creación. Solo podemos servirle sirviendo a nuestros hermanos y hermanas, y al resto de su creación. Es provechoso que los cristianos sepan esto. Lucifer comenzó a tener aspiraciones y deseos por encima y más allá del plan de Dios para él, y al procurar cumplir estas aspiraciones y deseos, él estaba en rebelión contra Dios. La Biblia dice que Lucifer persuadió a tercio de los ángeles santos del cielo a rebelarse contra él, contra Dios. Eso es, que les persuadió a que también tuviesen aspiraciones y deseos superiores y más allá del plan de Dios para su existencia. Dios les había creado para ser ángeles, pero no para tener gobierno y autoridad unos sobre otros. Cuando Lucifer les persuadió a que comenzasen a tomar dominio y autoridad sobre el resto de la creación angelical, ellos también estaban teniendo aspiraciones y deseos por sobre y más allá del plan de Dios para su existencia, y así estaban en rebelión contra Dios. Ellos dejaron su dignidad, primer estado, el primer plan de Dios para su existencia, y pensaron obtener un estado superior, una morada superior. Judas 6 dice que estos ángeles, incluyendo a Lucifer, no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad, en cadenas eternas para el juicio del gran día. Y a causa de su rebelión contra Dios, ellos pensaron en dejar su primer estado, su primera morada, el plan de Dios para su existencia. La Biblia dice, Dios les ha guardado en cadenas perpetuas bajo oscuridad. Ahora, esto no quiere decir que Dios tomó cadenas literales y sujetó a estos ángeles. Estos ángeles no eran seres físicos. Eran seres espirituales. Así es que, por supuesto, no podían ser atados con cadenas físicas. Esto quiere decir que cuando Lucifer y sus ángeles comenzaron a tener estas aspiraciones y deseos que eran superiores a lo que Dios planeaba para su existencia, y comenzaron a buscar el cumplimiento de estos deseos, para tomar autoridad sobre el resto de la creación de Dios, en el punto donde comenzaron a hacer esto, se salieron del liderato y la comunión con, y la guía de la luz del Espíritu Santo de Dios. Ellos cortaron su comunión con el Espíritu de Dios y salieron a la oscuridad. El Espíritu de Dios les estaba guiando en perfecta paz, gozo y felicidad a medida que les permitía caminar en el plan de Dios para su existencia. Pero cuando se rebelaron contra este plan, y se volvieron para seguir su propio camino, se apartaron del liderato, la luz y la guía del Espíritu de Dios. Salieron a las tinieblas. Es en este sentido que la Biblia dice, Dios les ha guardado en cadenas perpetuas bajo oscuridad. No es que Dios se fijó en el momento en el cual se volvieron de Él y dijo, ahora os habéis rebelado contra mí, y yo voy a dejar caer una cortina de oscuridad sobre vosotros. El verdadero cuadro es que Dios, en su sabiduría, conociendo de antemano todas las cosas antes de la creación, lo ordenó de tal modo, que cuando un ser tiene deseo fuera de su plan y propósito para él y busca el cumplimiento de estos deseos, se aleja del liderato de su espíritu, y entra en oscuridad. Porque Dios lo ordenó así en su creación, no es en este sentido que Dios les guardó en cadenas de oscuridad. Ellos salieron a la oscuridad y perdieron la luz de Dios. Cuando perdieron la luz de Dios, los ángeles santos comenzaron a detrabarse.
Ellos han caminado en oscuridad por cientos de miles de años, sumergiéndose en profundidades de depravación hasta que han llegado a ser seres demoníacos, espíritus malignos. Y este es el origen y procedencia de los espíritus demoníacos. Es por esto que son espíritus demoníacos. Una vez fueron ángeles santos, que se degeneraron, saliéndose del liderato, la luz y la unión con el Espíritu Santo de Dios, hacia la oscuridad. Ellos se han degenerado y se han vuelto los espíritus más malignos y depravados. Es por esto que la Biblia los denomina espíritus inmundos o malignos. No fueron siempre malignos. Ellos se volvieron así a causa de su rebelión contra el plan de Dios para su existencia, alejándose del liderazgo del Espíritu de Dios hacia las tinieblas. Podemos ilustrar esto con la experiencia de los seres humanos. Todos nosotros que hemos caminado con Dios algún tiempo, hemos conocido a cristianos que en un tiempo caminaban cerca de Dios, iban a la iglesia todos los domingos. El Espíritu de Dios les estaba guiando hacia el plan de Dios para sus vidas. Y repentinamente dejan de asistir todos los domingos a la iglesia. ¿Qué ha ocurrido? Es porque los negocios han ido bien o comenzaron a hacer dinero. Se compraron un barco. En vez de venir a la iglesia ese domingo, sintió que debería ir al lago a entrenar su barco nuevo. En el momento que hace eso se aparta de la guía del Espíritu de Dios. Él ha colocado ese barco contra sí mismo y la luz del Espíritu de Dios. Él ha cortado su comunión con Dios. El Espíritu Santo quería guiarle hasta la casa de Dios el domingo, para que pudiese alimentarse de la palabra de Dios, fortalecerse y ser llevado el plan de Dios para su vida. Pero, él colocó ese barco entre él y la guía del Espíritu Santo. El domingo se encontraba en el lago. Al momento que hizo esto, él caminó hacia las tinieblas, apartándose de la guía y la luz del Espíritu de Dios. Ahora, ocurre con algunas personas, que cuando el Espíritu les habla y les revela lo que han hecho, son lo suficientemente sabios y fuertes como para regresar a la iglesia el próximo domingo por la mañana, y procurar utilizar el barco de ahí en adelante durante la semana. Pero este hombre no hace así. Puede ser que vuelva el siguiente domingo por la mañana, pero el próximo escucha la mentira del diablo que dice, tengo que trabajar mucho durante la semana, y este es el único tiempo libre del cual dispongo. En vez de dejar que el Espíritu le guíe hacia la cosa más importante en su vida, ser alimentado en la casa de Dios con la santa palabra de Dios, él coloca ese barco entre él y el Espíritu Santo una vez más, y el domingo vuelve al lago. Y vuelve a la oscuridad. El siguiente domingo ya está más débil, y una vez más está en el lago, y una y otra vez ocurre lo mismo. Él ha entrado en la oscuridad. Muy pronto deja de ir por completo a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la luz y la guía del Espíritu Santo hacia la oscuridad y ha comenzado a caer en depravación. Cuando veis a esa persona 6 meses más tarde en su hogar, veréis que el diablo astutamente le ha traído bajo su dominio y guía, causando fricción entre él y su esposa. Oiréis a esa persona hablar violentamente, con maldiciones, las cuales había dejado hacía mucho tiempo cuando vino a Cristo. Y si los veis 1 año o 2 más tarde, lo encontraréis en el bar de la esquina bebiendo cerveza una vez más, la cual había dejado hacía mucho tiempo cuando vino a Cristo. ¿Por qué? Porque entró en la oscuridad y está disipándose en depravación, bajando más y más en la degeneración y la depravación de su mente y su espíritu. Si pudiésemos pensar en términos de cientos de miles de años para esta persona, si ella continuará caminando por el camino que ahora anda, así como los ángeles santos tuvieron que caer en oscuridad y depravación, también esta persona terminaría como un ser demoníaco maligno. Esto es lo que ocurrió con Lucifer y con los que eran ángeles santos, los cuales se rebelaron contra el plan de Dios para su existencia y procuraron tomar mayor autoridad sobre el resto de la creación de Dios, dejando su primer estado y apartándose de la luz y la guía de Dios hacia la oscuridad. Ellos se han sumergido en las profundidades de la depravación y degeneración y han venido a ser los seres más malignos de todo el universo de Dios, de manera que la Biblia los llama espíritus malignos e inmundos. Si queréis una visión de la naturaleza que aquellos que una vez fueron ángeles santos han alcanzado, la vil naturaleza que han alcanzado y en la cual se han sumergido y ver cuán viles son, estudiad los 2 símbolos o figuras que la Biblia utiliza para Lucifer y sus demonios. Un símbolo es la serpiente, el otro es el león. La Biblia utiliza el símbolo de la serpiente para el diablo y la del león para el diablo y sus demonios.
El diablo como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Primeramente, consideremos la serpiente. La serpiente es el ser más mortífero de toda la creación de Dios. Cuando el hoz muerde en la pierna, él solo deja dos pequeños orificios como cabezas de alfiler, de sus dientes, que no aparentan ser ni muy grandes ni muy importantes. Pero al morder inyecta en vuestro sistema y en vuestra corriente sanguínea un veneno que se extiende por todas partes de vuestro ser, y comenzaréis a morir. En segundo lugar, si queremos ver la naturaleza tremendamente depravada que los espíritus demoníacos poseen, estudiemos el segundo símbolo, el león. Ahora, un león anda por la jungla, y siempre está buscando algo para matar, no porque tiene hambre, sino porque su deseo es matar. Él anhela matar. Es su propia naturaleza matar. Por lo tanto, su ser interior continuamente clama para matar algo. La única forma en que puede obtener satisfacción a las exigencias de su ser interno es estar matando algo o estar buscando algo para matar. Es su misma naturaleza hacer esto. Es por esto que la Biblia usa el símbolo del león, ya que tiene una naturaleza que clama por matar. A menudo hemos leído en los periódicos de personas que han tomado un cachorro de león y lo han criado desde pequeño hasta león adulto, hasta la madurez de un león. Entonces sucede un accidente. La persona se corta o algo así, y el león olfatea la sangre e inmediatamente el deseo de su naturaleza le controla. El león salta sobre la persona. Y si alguien no hubiese intervenido la hubiera matado. Esto es porque su verdadera naturaleza se apodera de él. Él tiene una naturaleza que desea matar, que clama por matar, que no puede ser satisfecha o encontrar la paz excepto esté pensando en algo para dañar o esté dañando o destrozando. Amados, este es el verdadero cuadro que las Escrituras nos dan de la naturaleza maligna de los seres con los cuales tenemos que tratar como cristianos, con los cuales tenemos que luchar como cristianos. El enemigo procura dañarnos para últimamente destrozarnos. Es un gran reino invisible de principados y potestades que continuamente buscan dañar y matar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque son ese tipo de seres. Esa es la naturaleza que tienen, una naturaleza que simplemente desea y clama por dañar y últimamente destrozar. Esta es una naturaleza con la cual no pueden obtener ninguna satisfacción para sus anhelos internos, excepto estén buscando a alguien para engañar, tentar, atormentar, oprimir, deprimir y últimamente destrozar. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Mateo 12:43 del día, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Esto indica que un espíritu está obligado a existir en el aire sin ningún cuerpo, ni humano ni animal, en el cual puede morar y pueden hacer aquello que está en su naturaleza hacer. Por eso está desdichado. Cualquier ser que no puede estar haciendo aquello que está en su naturaleza hacer es desgraciado. Si es vuestra naturaleza amar, y no podéis estar amando, sois desdichados. Si es vuestra naturaleza reír, y no podéis reíros, sois desdichados. La naturaleza demoníaca es dañar, engañar, tentar, deprimir, atormentar, oprimir, afligir, y últimamente destruir. Si no pueden tener un cuerpo donde morar, o humano o animal, aunque preferentemente humano, en el cual pueden estar haciendo esto, son desdichados. Si no pueden estar morando en un cuerpo a través del cual pueden estar manifestando su naturaleza, son desgraciados. También podemos ilustrar esto con la experiencia humana. Nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza que ama el aire libre, la luz del sol, las flores, los pájaros, los árboles, y la comunión unos con otros, particularmente en los que hemos nacido de nuevo. Nos gusta tener comunión en el Señor unos con otros. Tomad a cualquiera de nosotros y colocadnos en una celda de 6 pies de alto, 2 pies de ancho, sin ventanas ni puertas. Si se nos mantuviesen encerrados sin posibilidad alguna de manifestar nuestra naturaleza, nos explotaríamos, nos volveríamos locos. Nosotros también nos volveríamos demoníacos. Este es el cuadro de un espíritu demoníaco, como dijo Jesús, que ha sido echado fuera del cuerpo en el cual moraba. Él está obligado a existir en el aire sin ningún medio de satisfacer la lascivia de su naturaleza malvada que clama por dañar y engañar. Él es desdichado, él anda en lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.
estudiaremos esa declaración de Jesús más adelante, en nuestro estudio de opresión demoníaca. Esto nos revela la naturaleza maligna y depravada del enemigo contra el cual luchamos como cristianos en la lucha cristiana. Cuando se ven obligados a existir en el aire, ellos pueden obtener alguna satisfacción para su naturaleza, engañando y tentando a los seres humanos, los cuales pueden hacer desde el exterior de una persona. Pero aún esta es poca satisfacción para su naturaleza. Aún siguen desdichados y esto es todo lo que pueden hacer. Nuevamente ilustremos esto en nuestra experiencia. Nosotros que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, obtenemos gran satisfacción y gozo de nuestra naturaleza cristiana, cuando podemos sentarnos con alguien y compartir con él la verdad acerca del Señor Jesús. Cuando esta persona absorbe todas las palabras y le guiamos a Cristo, y luego podemos compartir con ella la preciosa verdad acerca del bautismo del Espíritu Santo, y arrodillarnos con ella y orar y verla ser llenado del Espíritu de Dios, sumergida en él, entonces obtenemos suprema satisfacción en nuestra naturaleza. Es un gozo supremo. Pero, si estamos hablando con una persona procurando presentarla a Cristo y esa persona está distraída, sin prestarnos atención y en verdad no está escuchando lo que le estamos diciendo, nos vamos y solo obtenemos un poco de satisfacción de saber que por lo menos hemos procurado. Pero aún persiste ese clamor en nosotros para ver a esa persona salva y llena del Espíritu de Dios. Aún así, los espíritus demoníacos que se ven forzados a existir fuera de cualquier persona en la cual no pueden morar, ellos llevan a cabo su labor de tentar y engañar. Pero, a no ser que pueden de tal manera tentar y engañar a una persona hasta que lleguen a morar en ella, ellos son desdichados, viéndose obligados a permanecer fuera de ella. Ellos procuran presentar sus ideas malignas a la mente de la persona. Pero esa persona puede tener su mente llena de los trabajos del día, como una persona ocupada, en vez de tener una mente ociosa. Continuamente piensa en su negocio y trabajo, no prestando atención a la voz tentadora de los espíritus demoníacos que buscan proyectar sus ideas malignas en la mente de la persona, o particularmente si están tratando de tentar a algún cristiano y éste se niega a aceptar sus ideas malignas, ellos tienen muy poca satisfacción de eso. Ellos se alejan sintiéndose que por lo menos han procurado. Pero aún su naturaleza clama dentro de ellos por lograr por sus engaños y tentaciones entrar en la persona y verdaderamente comenzar a manifestar su naturaleza maligna a través de la persona. Hasta que no consigan esto, ellos anhelan atormentar esa persona de tal manera que últimamente llegan a destruirla, y por lo tanto, satisfaciendo plenamente las exigencias de su naturaleza interior. Espero que os hemos presentado un cuadro real de la naturaleza de los espíritus demoníacos que están resistiendo la venida del reino de Dios. No solamente lo resisten, sino que también procuran destruir a toda la humanidad, porque sus mismas naturalezas claman por destruir. Contrario a lo que se nos ha enseñado en tiempo pasado, Lucifer y sus demonios no están haciendo lo que hacen y no están resistiendo a Cristo y a su sabiduría simplemente porque están enojados contra Dios, si quieren vengarse. Ni tampoco buscan derrocar el reino de Dios aquí sobre la tierra hoy simplemente para destronar a Dios. Ellos hacen lo que hacen y son lo que son simplemente porque no pueden ni hacer ni ser otra cosa. Su naturaleza les obliga a hacer las cosas perversas que hacen y ser lo que son. No pueden hacer otra cosa, porque esa es la naturaleza en la cual han degenerado. Si Lucifer hubiera podido tomar autoridad sobre el resto de la creación de Dios y usurpar el lugar de Jesús y aún permanecer el ser que era cuando Dios primeramente le creó como arcángel, él hubiera estado muy feliz. Él no tuvo nada que ver con volverse el espíritu degenerado y depravado que ahora es. Este no fue su deseo. Él no sabía que las cosas iban a terminar así. Él pensó que podía tomar autoridad sobre él. Resto de la creación de Dios y aún permanecer el mismo ser sabio que era entonces. Él no quería ser un demonio, un diablo. Ahora él hace lo que hace porque no puede evitarlo. Aún procura tomar dominio completo sobre el resto de la creación de Dios y lucha para conseguirlo. Pero ahora no es únicamente para gobernar sobre ellos sino también para destruirlos. Ahora su misma naturaleza clama para destruir. Esto lleva una gran verdad para los seres humanos. Hemos indicado que Lucifer hubiera querido satisfacer sus deseos que estaba en contra del plan de Dios para él y aún permanecer el ser ampliamente capaz que era como arcángel.
Él no sabía que el camino que estaba tomando le conduciría hasta lo que es hoy. Aquellos seres humanos que creen que se pueden apartar del plan de Dios para su vida y jugar con el mundo un poco satisfaciendo sus aspiraciones y deseos, no creen o saben que les conducirá cuesta abajo en un camino a la oscuridad y al infierno. Si lo supieran, no irían por ese camino. Como Lucifer, que se salió de la guía del Espíritu de Dios, ellos comienzan a jugar en las tinieblas, y el camino les lleva a la depravación. Al continuar ese camino, ellos se sumergen en una depravación mayor y más profunda, hasta que ya no tienen fuerzas suficientes para salirse por sí solos. Entonces solamente si vienen a Jesús pueden salir de allí. Muchas personas en el mundo han seguido el camino de Lucifer y sus demonios. Cuando salieron hacia las tinieblas y la depravación hace mucho tiempo, apartados de la luz de Dios, apartados de su guía, y fueron reservados en cadenas de oscuridad, ellos continuaron más y más adentro en la oscuridad. No penséis que el Espíritu de Dios no trató de llamarles para que regresen de su camino descendente. Dios ama a su creación. No creáis que el Espíritu de Dios no trató de llamar con amor a Lucifer, para que volviese una vez más a él. Pero él había caminado hacia la oscuridad y continuó caminando en la oscuridad y sumergiéndose en la depravación hasta que llegó el día cuando cruzó el límite del regreso. Cuando se volvieron demasiado endurecidos y sabiendo Dios que nunca se volverían a él, tuvo que dejarlos ir. Habiendo pasado el límite donde ya no podían regresar, fueron sentenciados a la oscuridad y a la depravación, perdidos para siempre. El único fin que Dios podía proveerles era que el día del juicio serían separados en su infierno, para existir allí separados de Dios y sus cielos. Esto es lo que ocurre con la gente perdida del mundo. Se han vuelto de la luz y la guía del precioso Espíritu de Dios. Ellos procuran planear cumplir sus propias vidas en vez de buscar el plan de Dios para sus vidas. Ellos han entrado en la oscuridad. El Espíritu de Dios desea llamarles con amor para que regresen, pero ellos continúan andando en el mundo y entrando en oscuridad. Llega el día cuando cruzan el límite del retorno y ya no pueden regresar. Sus mentes y sus espíritus se endurecen de tal forma que aun cuando oyen la preciosa voz de Jesús y el Evangelio de Jesús, no tienen ninguna fuerza para regresar. Ellos están sentenciados para andar eternamente en oscuridad y depravación, continuando en el estado de depravación al cual fueron condenados. Este es un infierno donde existirán para siempre cuando todas las cosas hayan llegado a su fin. Así es que hemos aprendido la procedencia y origen de los espíritus demoníacos, de dónde han venido y por qué están con nosotros. Una vez ángeles santos, han caído en profunda depravación sumergiéndose de esa degeneración durante miles de años hasta volverse los seres depravados que tienen la naturaleza que simplemente clama por destruir. Al cerrar esta porción del estudio, quisiéramos revelaros un cuadro del alcance y el tamaño de este reino demoníaco. Para hacer esto, nuevamente estudiamos el símbolo que la palabra de Dios utiliza para el reino demoníaco, la familia de las serpientes. Estos símbolos y que Dios utiliza en las Escrituras son símbolos perfectos que cuando los estudiamos nos revelan mucha verdad. En Romanos 1:20 de la mañana leemos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto nos dice que Dios en su sabiduría al crear, hizo las cosas visibles, como símbolos de las verdades invisibles o espirituales acerca de Dios y su creación. Es por esto que la Biblia utiliza el agua como símbolo del Espíritu Santo, y la serpiente como símbolo del reino satánico, y la simiente como símbolo de la palabra de Dios. Él hizo esto no porque simplemente decidió utilizar estas cosas como símbolos, sino porque el Espíritu sabía que Dios había hecho las cosas visibles como símbolos de las verdades espirituales e invisibles. Cuando conocemos esta verdad y nuestros ojos espirituales son abiertos, podemos ver símbolos todo alrededor nuestro que nos proclaman verdades espirituales. Hace algún tiempo cuando estuve en Arizona, vi árboles colgados de la ladera de la montaña, atrofiados y retorcidos. Las hojas eran marrones y los árboles escasamente se esforzaban para mantenerse vivos porque tenían muy poca agua. Esto me proclama la verdad que los seres humanos que no tienen el agua del Espíritu de Dios fluyendo a través de ellos tendrán vidas atrofiadas, retorcidas y secas, escasamente pudiendo mantenerse vivos porque tienen tan poco del agua del Espíritu de Dios.
Las montañas, como las que vi en Arizona, que están en la tierra, son símbolo de las montañas que el hombre tiene que escalar para poder volver a su unión perfecta con Dios, la cual tuvo antes de la caída. Los valles son símbolo de los valles que debe atravesar. Y así podemos citar más y más símbolos. Cada uno de estos símbolos que Dios ha colocado en la creación es perfecto. Cuando estudiamos los símbolos, podemos aprender muchas verdades acerca de la realidad invisible que los símbolos representan. Cuando estudiamos la familia de las serpientes, podemos aprender mucha verdad acerca del alcance y la anchura del reino demoníaco. En la familia de las serpientes, hay serpientes grandes y pequeñas. Hay serpientes poderosamente mortales que pueden matar, y hay serpientes pequeñas que no tienen el poder de dañar ni matar, sino que simplemente irritan, asustan o causan temor. En la familia de las serpientes, está la poderosa boa constrictor que puede matar. También está la cascabel mortalmente venenosa. Asimismo, en el reino de Satanás, hay espíritus gigantes y poderosos, que son más fuertes que otros espíritus y que tienen el poder de llevar hasta la destrucción. En la familia de las serpientes, hay pequeñas víboras verdes que no son ni venenosas ni mortales, y no tienen el poder para dañar, pero pueden asustar mucho. Asimismo, en el reino de Satanás, hay espíritus que no son verdaderamente poderosos, sino que son espíritu de temor que continuamente inyectan mentiras en la mente de las personas causándoles temor. Aún podemos considerar las pequeñas lombrices que son parte de la familia de las serpientes sobre la tierra que comen legumbres, que exasperan e irritan a la humanidad. Estos son tipos de los espíritus más débiles en el reino de Satanás que no son poderosos, pero que pueden exasperar, enojar, e irritar a la raza humana, debilitar la mente de los individuos, continuamente obrando hasta llegar al punto de desgastar la mente de tal forma que pueden entrar y morar en la persona. Entonces pueden comenzar a obrar desde el interior de la persona para últimamente oprimirla, poseerla y destruirla. Esto nos trae el próximo estudio que tenemos que considerar en esta serie. Esto es las 6 áreas de influencia y obra demoníaca en la experiencia humana.